gordísimo. Qué tremendo salió, Sí, viejo. te fuiste en la volada. Salió tremendo. ¿Cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien. Por acá los desentrenadores con el sorbeteo de fondo de Luis Ramírez Mi para café- comenzar el café día de hoy. tónica. ¿Cómo está, señor Luis Ramírez Bien. Román? Sorprendido de la tendencia de... ¿Cuántos llevamos? ¿Tres capítulos? Tres capítulos. Que todavía no subo ninguno, No, pero vamos a tener material. Sí, de todas maneras se está juntando. Se está juntando, eso me preocupa. Bien, amigo, aquí con una tónica maravillosa que me tomé, un cafecito Sí. muy bueno. Sí, el café de tónica, un descubrimiento del año pasado. Con esto de la experiencia del día de hoy, porque son experiencias las cafeterías, y de cafetería de autor o de especialidad, están estas mezclas raras de agua tónica con café ¿Qué expreso. es de autor? ¿Comida de autor? ¿Libros de autor? Muy buena pregunta, desconozco. Porque podríamos hacer entonces entrenamientos de autor. Sí, po. Mira, Que es como nos que... desmarcamos de todo el Como mundo. que ¿qué? Pero igual siempre hay una influencia y una base, po. Pero yo creo que es una moda nomás. Tiene que ver con que alguien es Hizo algo Hizo algo disruptivo diferente, de claro. su autoría. Pero claro, pero ¿cómo finalmente... Como un café de autor, weón. Ya, porque a lo mejor tiene una técnica y lo preparáis de una manera súper Ya, específica y por lo tanto, sí. ya, pero eso no significa que alguien más no lo pueda preparar y Claro. que pueda ser de la autoría de alguien más. Claro. Ahora igual pasa como con el mundo del arte eso. Me imagino que si alguien pinta un cuadro muy bonito y dice, ya, el autor que hizo este cuadro es... Y alguien pinta el mismo Pero cuadro, también es autor el del cuadro. McDonald's igual de autor, pues, weón. De la persona que lo estaba haciendo ahí. Tú dices de Ronald McDonald, del payaso. De autor, claro. No Qué sé. bacán no escuchar a Raulito, weón. Sí, el día de hoy, no es que no esté, está, Está vetado. pero fue vetado. Por unos comentarios previos a la grabación. Sí. Son los mismos comentarios que hago siempre, ¿no? No, mira, No. se está tratando de defender, pero como está sin micrófono, No no, importa. lo vamos a escuchar y no nos importa. Qué maravilloso, me gusta. Rápido, ¿quiénes Mantenga. somos? Somos los desentrenadores. Por acá hay Andrés Villalobos, entrenador hace ya bastos 15 años. Dedicado mucho al mundo del ¿Cuándo empezaste a running, entrenar a alguien? y del entrenamiento. ¿Cuál fue tu de- primer evento canónico de entrenar a alguien? Ese como punto de inflexión. Ya. Bien. Diría yo que... está difícil. Yo diría que, sobre todo en el mundo como ya del running, en un grupo de triatlón que me contactaron Pero hace... dame un dato, 20, 21 años, estaba ahí en la sí, por eso universidad, saliste. estaba en último año de universidad, de haber sido 2008, Ya, 2007, 2008, ahí. ya. Y eran un par de horas, era como un poco de al alero de el señor Richard Quesada Ya, y de Marcos Ottenzimer. ya. Marcos Ottenzimer, y me llevó ahí Pia Varela, que era en ese momento parte también del grupo de entrenadores de ese grupo de triatlón, que hasta el día de hoy existe. Buena. Se llama RPM, creo que están en el... Pero esos son hasta ya los cachos. Sí, no sé, tienen Bien. muchos años en el mundo del triatlón. Y tienen también como una orientación bien competitiva. Entonces, por lo tanto, tienen deportistas amateur, pero también tienen muy buenos elementos competitivos. Así que ahí comencé. Bueno. Ahí era un poco el apoyo, y recuerdo muy claramente que iba una línea que hasta el día de hoy yo creo que puedo decir que mantengo, ojo, que era como hacerme cargo de la parte más formativa de los corredores. Cuando Mira. llegaba el corredor nuevo al club, y muchas veces pasa Claro. que en el triatlón, no sé, es nadador y quiere hacer triatlón, por lo tanto tiene que como partir de cero con las otras dos disciplinas, el Claro. pedaleo y el pedestrismo, que es la forma elegante. Me gusta esa palabra. Es que así se llama en el triatlón. Tú haces natación, ciclismo y pedestrismo. Ujú. No haces running dentro del Claro. triatlón. Entonces yo me hacía cargo de eso, como de la gente amateur que llegaba ahí. Siento no que sé, Raulito se está mordiendo la lengua, weón. y me encanta Está para la eso. cagá. A lo mejor se envenena. Bueno, yo partí. Claro, yo entré a la U el 2006 y siento que también probablemente mi evento canónico fue 2007-2008. Creo que fue segundo o tercer año de la U. Que también partí con escuelas de fútbol y La pelota. Ojo, viejo. Partí con. Ahí con un tío en fútbol de barrio. como Pero, un intento pero de- tío real o de esos No, no, tíos, no, de esos no, tíos, tío. hay cachado El tío. el tío, Tío Ramón. tío. Ese es tío Ramón. el del furgón, o esos tíos que uno cuando era cabro chico le decía tío a gente Sí, que no, no, weón, tío. era amigo de mi Que papá, era tío. En fútbol de barrio. Esos fueron unos eventos canónicos que... pero vamos más para atrás. Venga, mijito. Vamos más para atrás.
El Tío Ramón. El tío, Raúl no se escucha. el tío Raúl. Evento más canónico, más para atrás, que puede haber sido tu percepción de entrenar tú mismo, probablemente. Yo lo tengo clarísimo. Cuando Un evento- que tú entrenaste. Claro, como un evento para mejorar tú mismo u otra persona, cuando más chico, que me pasaba mucho con los supercampeones y yo quería entrenar el remate. Te estoy hablando de... Me está hablando de Capitán Tsubasa. Sí, Capitán Tsubasa. Tsubasa. 8 o 9 años y yo quería perfeccionar el remate. Ya. Y- Ah, sí, tienes que ponerlo acá. Mira. Ahí. Y ahí. ¿Tú quieres que me acerque para allá? Sí. Ahí sí. Entonces, esos eventos canónicos de cómo mejorar el remate con chanfle. No, remate en Ya, general. ya, pero- era como querer mejorar y salía después muy motivado de ver la serie, como pegarle más fuerte a la pelota. Claro. Había como una especie de proto-series Ya, pero- y proto-repeticiones. Ya. ¿Y qué edad tenía ahí? 8 o 9 años. Ya. A De- esa edad tú puedes decir que Sí. de alguna manera dijiste. Mi primer que eran- vínculo que era- mi primer vínculo con el entrenamiento, de querer mejorar algo. Y por lo tanto, hacer algo sencillo que era como repetirlo muchas veces para Repetir que saliera muchas mejor. veces, descansar y volver a intentarlo. Después, un poco más grande, entré con el mundo del running, pero ¿En como serio? sí, po, ¿Real? pero es que no estaba en el como Entré y salí. pseudo futbolista. Mi única concepción era aguantar el cardio y correr más, no más, pues, ¿cachai? Ya. No estaba ni el sprint ni el mundo de la fuerza en mi conocimiento. Entonces, salir a correr, pero para jugar más a la pelota. Claro. Eso ya era como más grande, 13, 14 años, creo yo. Ese fue como un segundo evento como para querer mejorar yo. Entonces, esa es mi pregunta. Si ¿La, tú ten- la seguíais pasando igual de mal cuando corríais? No, ¿Tenéis era recuerdo mal. de No, que era la mal. pasabais mal cuando corríais igual que ahora? ¿O? No, mucho mejor. Ya. Entonces, te pregunto a ti lo mismo. Como si más para atrás, cuando más niño, ¿tienes algún recuerdo de querer mejorar físicamente? ¿Sabéis qué? Yo tengo una historia muy sedentaria. ¿Muy triste? No, muy sedentaria. ¿Muy pero traumática? ¿Vas a llorar? A insertar aquí la música como de pianito triste, ¿ah? El Claro. pianito triste lo inserto aquí. No, pero ¿Sabes que estoy cagado de calor, Raúl? ¿Puedes abrir la puerta? sí, no Por importa que favor, entre un poquito de ruido. Por favor, no doy más. Gracias. Por favor. ¿Ya voy? Me pasa que mis inicios deportivos son súper, comillas, tardíos. Porque Ya. yo no fui un niño muy activo cuando chico. O sea, cuando tú me decís 8 o 9 años. Gracias, amigo. 8 o 9 años yo jugaba Ujú. en colegio y cosas así, pero nunca participé de nada como una escuela de fútbol. Creo, Ya. tengo vagos recuerdos de que mi papá me haya llevado a una escuela de fútbol cuando era más pequeño, no sé, pues 7, Por 8 eso años. odias el fútbol. Y de haberlo pasado mal, sí. Ahí De hecho, estamos. tengo de haberlo pasado mal. No, es que, ojo, escuelas de fútbol donde de alguna manera tú vas a aprender, pero eran escuelas de fútbol que ya eran competitivas. Ah, no Entonces, había ninguna herramienta pedagógica. weón. Exacto. Entonces, yo fui a aprender a jugar fútbol porque no sabía. Hasta el día de hoy creo que no sé. Ujú. Pero, claro, llegué a una escuela de fútbol siendo muy pequeño y me frustré un montón. La pasé súper Ay. mal, no se me enseñó, había como selección, no jugaba en la selección, iba a calentar la banca los fines de semana. Claro. Y me desmotivó las veces que jugué, era como era competitivo y yo no sabía jugar, me pegaron un montón. Ujú. Trauma. Y no conecté nunca. Y de ahí viene el trauma. Ah, Y ahora con tu hijo viendo todo eso desde afuera, Sí, reviviendo, sí. Ahora veo a reviviendo mi la hijo, escuelita de fútbol, le encanta que le el estén fútbol. enseñando bien. Y él va y yo acompaño y me siento en la galería a ver cómo él practica su adorado ¿Y puteáis de fútbol. afuera? No, para nada. No, ya en algún momento recibí el escupo ¡Pero en la cara. pégale! Recibí el escupo en la cara del nunca jugará fútbol. Claro. Me lo limpié con toda la dignidad que me quedaba y asumí. Y nada, pues Y acompañaste. hay que apoyarlo, ¿no? Bien. Y no queda de otra. Y le gusta, él va sagradamente, tiene su hábito, se motiva, practica en la casa, me pide practicar. No soy el mejor profesor técnicamente de fútbol, pero le trato de enseñar lo mejor posible, lo que yo pueda. Claro. Y fin, y para que él siga disfrutando. Pero eso sí, siempre con la opción de disfruta, aprende. Sí. No como tan del compite. Cosa de que no se genere ese odio al fútbol. y esa presión, una presión que no quiere un niño tan chico. Ya, pero yo partí ahí y después también tuve un problema
esto ya es muy, muy personal, pero tuve un problema en mis rodillas. Yo tenía genovalgo, ¿ya? Genovalgo, para el que no ubica el término técnico, es cuando las rodillas se empiezan a juntar. Entonces tú pones tus rodillas juntas y los pies abajo quedan separados. Y hay un límite para eso. Hay personas que lo tienen y dicen, oye, yo también tengo genovalgo, entonces si yo junto ¿Hay mis rodillas, registros visuales los de eso? pies... Muy pocos, Yeah. porque en esa época no había tanta fotografía Sí. ni digital ni nada, sino que por ahí deben haber impresas a la Ya. antigua, reveladas. Ya. En algún traje de baño por ahí. Entonces yo era gordito y tenía mis piernas chuecas. Ya. Rodillas hacia adentro, pies hacia afuera. Y también con Y había- dolor. y hay un ¿Había rango. dolor? Y empezó a presentar Ah, dolor, ya. molestia. Ya. En la cara interna de la rodilla por Claro. la presión excesiva que hacía, en este caso, los ligamentos lateral medial. Entonces, porque sigan llevando toda la carga. Y más encima yo empecé a subir de peso, más carga extra llevaban. Y ahí, en esa época, que fue alrededor de 14 años, fui una de las primeras personas, niños, que fue operado de genovalgo. Con un procedimiento que en su momento era muy particular, que era frenar el crecimiento del cartílago de crecimiento del hueso, en este caso de la tibia y del fémur, del lado contrario al que se estaba creciendo mucho. Claro. Y eso se frenaba con un tornillo directamente que se ponía afectando al cartílago, para que el cartílago, como por impacto del tornillo, no tuviera crecimiento. O quizá... Muy experimental en su momento. Claro, quizá menos irrigación sanguínea, qué sé yo. Exacto, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucedió con eso? La otra parte digamos, esto fue por el lado derecho del fémur, entonces el lado izquierdo del fémur siguió con su crecimiento normal. Y eso generó que se empezara a alinear lentamente, Qué brutal. que duró alrededor de 6 meses. Ya. Entonces se pusieron estos tornillos, que eran 4 en total, 2 por cada rodilla, 1 cada fémur y tibia. Correspondiente, en el lado correspondiente, que ahora hay unas cicatrices. Algo muy pequeño, ojo, que era como muy invasivo, pero al mismo tiempo desde afuera no tanto, porque Ya. era un par de hoyitos donde buscaban para poder meter el tornillo y después se cerraba todo. Tuve alrededor de 6 meses y yo cada un mes iba a radiografía, donde agarraban un goniómetro para medir el ángulo de la rodilla con el rayo X. Iba cambiando. Y decía, mira, ya creció un poquito más. Aparte, en ese periodo yo empecé a crecer, a Ah, alargarme. Mira, se enderezó un poquito. Vamos a dejar. Y cuando ya llegó un punto en que estaba casi a punto de ya nivelarse, fue muy rápido, el doctor dice, ya, la próxima semana tenemos que sacar esto. Porque tampoco nos podíamos pasar. Claro. Ahora me cuadra mucho más. ¿Por qué tan rápido? Porque no nos podíamos pasar para el otro lado para que se quedara un genuvaro. O sea, Claro. quedar con las rodillas más separadas De futbolista. de futbolista. Claro. O de lo que, así como que, bájate el caballo. Claro. Patita de alicate, en Ujú. ese sentido. Y claro, se hizo la operación, se sacó, y ahí yo seguí con un crecimiento mucho más acelerado, que no sé si habrá sido por la operación propiamente tal. ¿Ya? Y yo pasé de ser de un promedio, de una media, al día de hoy que mido casi 1,90 m, Ujú. en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, muy poco tiempo. Y ahí adelgacé. Cuando hice, yo creo, un clic, aquí voy. Todo eso me llevó a estar súper lejos del deporte. Y de hecho, médicamente, en un concepto muy clásico de la medicina antigua, No vas a poder Exacto. ni correr, güey. Exacto. Fue súper tajante. Es como tus rodillas quedan funcionales, más no para que tú Se exijan. corras o practiques deportes mayormente. Siempre es como la medicina antigua, mantente lo más quieto posible para que nadie te afecte. Claro. Yo creo que ese punto de no tienes que hacer esto me llevó a hacer más cosas, a moverme más y empecé a desarrollar patrones motrices y habilidades motrices cuando tenía alrededor de 16 años y me metía como una especie de talleres de circo que había en el colegio. La dura. Y en esos talleres de circo exploté mucho lo que tenía que ver como las capacidades de adquirir movimiento a través de la imitación y la práctica. Yo. Yo creo que ahí aprendí mucho de lo que dices tú, como esto de recién a los 16, de practicar para mejorar. Ya. Hacer malabares con 3 pelotitas, después con 3 argollas, después con 3 clavas, andar en un monociclo, hacer equilibrio arriba de estos balancines clásicos de pie, como el que tenemos, como el que usamos normalmente. Ya. Se llaman balance board el día de hoy, como es gringo, pero es básicamente un tubo con una tabla encima. Sí. Y ahí empecé como con de voy a practicar para mejorar. Ujú. Y en esa época empecé a aprender a jugar voleibol sobre lo mismo. Y fue la época que se tomaron decisiones de qué iba a estudiar yo. Y ahí hacen como, resuenan el no puedes dedicarte al deporte, resuenan el soy súper malo para el movimiento en general, más encima por el tema de la rodilla. Y digo, ya, yo me quiero dedicar a algo que tenga que ver con el movimiento. Ya. Por ahí se me pasé a la kinesiología, Sí, a mí también. que no fue,
El día de hoy lo agradezco un montón. Ujú. Y el profesor de educación física, que era lo que había en su momento, Ujú. como la alternativa, digamos, al movimiento. Y brilla esta carrera de la licenciatura en ciencias Que de era la un actividad experimento. física, que era un experimento por donde se le Y viera. ahora hay como 3 más. Y ahora hay mucho. Y era el segundo año que se dictaba la carrera, por lo tanto tú no sabías... Tú fuiste que la segunda generación. La segunda generación. Tú no sabías lo que iba. No, era iba y nomás. me acuerdo que era muy difícil explicar qué chucha estudiábamos. Claro. Bien. Eres profe, no. No. Eres kine, tampoco. Ahora me ha pasado aquí en el gimnasio durante las últimas 2 semanas que alguien me pregunta, ¿pero tú eres profe de educación física? Claro. O no sé, en los últimos 3 meses, al menos 2 veces, ¿pero tú eres kine? Y no. Y ahí uno empieza a explicar lo que es la licenciatura y todo. Sí. Y para mucha gente todavía es como algo como, Sí. y eso existe. Existe. Claro, y ahí tenéis que explicar la diferencia entre el pedagogo o el profe de educación física y el especialista en entrenamiento, porque tampoco podemos decir técnico porque no somos técnico clásico, el técnico... Claro, técnico deportivo. Claro, entonces, o preparador físico deportivo. Por suerte, me surgen comentarios, oye, pero ¿cómo sabes enseñar? Y yo siento que, siento el halago bacán, porque siento que no es mi fuerte, po. Porque siempre vamos a tener, entre comillas, esa debilidad en comparación con el profe de Real, en donde siento que he adquirido herramientas por fuera y por repetición y por osmosis y por experiencia para entregar conocimientos específicos de la forma más adecuada y pedagógicamente adecuada, ¿cachai? Entonces, con el lenguaje con el adecuado, lenguaje, sí, con la etapa, claro. Y son herramientas pedagógicas, claro, que son básicas obviamente, pero que no las profundicé mucho en la uni ni después, porque todo lo que yo estudié de posgrado es todo tecnicismo y herramientas propias del entrenamiento, pero de la pedagogía no. Ahora, a mí me pasa que cuando llegaron, nosotros tenemos acá en el Fuerza alumnos en práctica. Uh-huh. Y estos alumnos en práctica llegan y hacen un proceso de observación y después de a poco van haciendo intervenciones. Y cuando empiezan a hacer las intervenciones, algo que yo recalco mucho en general, incluso si son de la licenciatura o son preparadores físicos, es que por mucho que tú hayas llegado al mundo del entrenamiento queriendo desmarcarte del mundo de la pedagogía, cometiste un error. Sí. ¿Ya? Porque no puedes pensar o entender el entrenar personas sin enseñarle a esas personas. Completamente de acuerdo. No existe. Uh-huh. Entonces, y para poder enseñar, volvemos a lo que tú dices, hay que tener ciertas habilidades o herramientas que son desde el mundo vasco de las herramientas, habilidades blandas. Sí. Que es ser un poco... Que algunos le dicen sentido común, pero no es tan común. No. Que es ser empático, que es utilizar el lenguaje adecuado, que es ser claro. Yo me acuerdo que un profesor, hace mucho tiempo, muchos años atrás, decía que había una pregunta que siempre estaba mal formulada, que es como, yo acabo de explicar algo y te pregunto, ¿entendiste? Y cuando pregunto ¿entendiste? Estoy responsabilizándote a ti sobre algo que yo te expliqué. Uh-huh. Por lo tanto, si tú entendiste o no, no recae tanto en ti, sino que también recae mucho en mí, mucho más incluso. Y entonces la pregunta adecuada es, cuando yo hago clase o cuando ¿me expliqué? Claro. O sea, además le ponía una presión. Y le pongo, ¿entendiste? Yo, ¿qué decir que no? La respuesta de base, claro, y la respuesta de base va a ser sí. Perfecto. Y te perdiste la posibilidad real de haber explicado algo como corresponde. Entonces, la pregunta real, decía él, era, ¿me expliqué bien? Uh-huh. Y frente al me expliqué bien, está el, ¿si entendiste o no? Uh-huh. No, se explicó como el ojete. Claro. Entonces tengo que explicarme mejor y tengo que yo buscar otra herramienta y otra forma de abordar el tema para poder explicarlo de la manera que tú lo entiendas. Uh-huh. Eso me quedó súper marcado y trato de aplicarlo constantemente. El día de hoy ya no hago clase, pero cuando llegan estos practicantes como que de alguna manera es volver a hacer clases de nuevo. Uh-huh. Y ahí hablamos mucho del tema pedagógico, de tener paciencia, de ser claro, de establecer un orden para poder ir enseñando, de que no sea así como parto por la cabeza, o sea, parto por los pies, termino por la cabeza y entre medio no sé lo que pasa. No, darle cierta rutina a las personas, darle claridad, ser sencillo en la entrega de información, acotado, no entregar tanta información junta, y eso es herramienta pedagógica. Y va a servir un montón ¿para qué? Para que las personas que se dedican a esto no solamente sean seres que repiten o cópiame y mírame y hazlo así, sino que le puedan explicar a las personas por qué están haciendo el movimiento,
a qué se debe, cuál es el objetivo, y en ese proceso de aprendizaje las personas adquieren el movimiento y no solamente lo hacen bien, sino que lo replican de forma autónoma. Claro. Y les permite mejorar en muchos otros ámbitos y no solamente en que me hagan más o menos bien una sentadilla. Ahora bien, el entrenamiento o el proceso de entrenamiento es muy pedagógico per se. Entonces tú como que te contaminas, no contaminas, te contagias, bueno, igual también es como negativo. Te inmiscuyes, te relacionas. No sé qué es la palabra que viene, entonces temo porque entre contagiar y contaminar, no sé qué claro, viene después. Como que el entrenamiento obligatoriamente te enseña pedagogía, ¿cachai? Porque sí, hay movimientos que son muy complejos y tú tienes que enseñarlos de cierta forma pedagógica, de menos a más, como decís tú, de lo más fácil a lo más complejo, que finalmente son muchas de las bases de la enseñanza. Entonces uno va entrando en el mundo de la pedagogía, o me pasó muy particular, que va entrando en el mundo de la pedagogía como viéndola con resquemor, como, no, pues a mí me gusta el dato duro, el dato fisiológico, el dato técnico, el dato específico, pero después chocáis con tu público, con tu gente, con tus deportistas, ya pues es bacán conocer o saber, es muy bacán, pero ¿cómo lo transmito, po? Claro. Es lo que hablamos con mi amigo Alberto Mayol, un weón brillantísimo, pero siento que lo explica todo como el hoyo, po, weón. Como que sus conocimientos no lo hace cercano a la gente, porque weón está en otra esfera del conocimiento. Claro. ¿Cachai? Y eso no lo convierte automáticamente en un buen pedagogo o en un buen transmisor de información y que te haga un clic, sé que lo entendí lo que me está explicando. Entonces, eso también me fue pasando de tener un poco de temor de cómo, no sé si temor, pero sí de investigar un poco más cómo tus herramientas, que a veces no son las suficientes, las puedas entregar a la gente, porque ese es el objetivo. Claro. Sí, bacán que tú sepas mucho, pero si no lo puedes transmitir y además llevarlo al movimiento, porque una cosa es que tú lo expliques y la gente lo sepa desde el punto de vista cognitivo o mental, pero eso lo tiene que transmitir a su cuerpo, usar su cuerpo para un objetivo, una tarea motriz que es la técnica. Claro. ¿Cachai? Entonces te obliga a ti como entrenador a involucrarte mucho más con el concepto pedagógico de la enseñanza, ¿cachai? De todas maneras. Y me pasa mucho que también se valora por las personas. Cuando una persona viene a entrenar y se le explica, valora mucho más el entrenamiento que simplemente cuando viene y repite. Claro. Hay una valoración extra frente a la explicación, frente al ¿por qué estoy haciendo esto? Y al tiempo que se da tu entrenador porque también es tiempo invertido, no es simplemente me demoro, te demoran más. ¡Uy, tarado! Perdón. Qué sordo, Raulito. ¿Te gusta masticar hielo? No, ¿No te gusta? me carga y me carga que la gente que lo hace también. Ya. No, yo soy más de que se vaya diluyendo. Ya, pero en el caso del micrófono es como el sonar constante del hielo en los dientes. No va. Pido perdón. ASMR. Claro. Entonces, bien con el tema de, como diría un gobernador, educar para gobernar. Educar para gobernar. Gobernar es educar. Gobernar es educar. Faltó el micrófono, weón. Es que Don Pedro Aguirre Cerda. Manejas tan pocas cosas. Solamente voy a... Don Pedro Aguirre Cerda. Solamente voy a decir que Raúl nos está ninguneando nuestro conocimiento en este momento. Ya, oye, a propósito de eso, leí una frase de un libro que estoy leyendo, de que se habla mucho del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero no por enseñar tú aprendes. De hecho, aprender es un proceso que puede ser muy autónomo. Las personas pueden aprender por sí solas y no necesariamente necesitan de la enseñanza. Ya, perfecto. Entonces, como que es un error considerar que van de la mano. Proceso de enseñanza-aprendizaje, y no necesariamente se da así. ¿Cachai? No porque tú estés bajo un alero de la enseñanza, tú automáticamente vas a aprender. No se da necesariamente así. ¿Cachai? Entonces tienen que existir muchos conceptos necesarios para que se dé el aprendizaje frente a una enseñanza. Ya. ¿Cachai? Y una de las leyes básicas de la cuestión es que obviamente exista el valor de la atención, que ponga atención a esta persona. Y dos, que tú todo lo que le enseñas, ya sea cognitivo o sea motriz, se afirme y se considere bajo los conocimientos previos de las personas.
O sea, que tenga un sustento Tenga un necesario sustento, en el exactamente. conocimiento previo. Con el conocimiento ¿Para qué? previo. Para que haga sentido. Y buena palabra. Y que ese haga sentido se llama activación de los conocimientos previos. Ya. Y eso no es fácil. Algo que teníais guardado ahí que no sabía que servía para esto. Y que te haga clic, para esto es esto. Entonces vaya encadenando los conocimientos nuevos con los previos. Y eso es recordar y guardarlo. Claro, ¿Cachai? de alguna manera finalmente el conocimiento adquirido nuevo no hablamos de una sumatoria, es como no es 1 más 1, 2, Ujú. sino que es 1 más 1, 3, Ujú. donde finalmente tengo adquirir nuevo conocimiento, sumarlo al anterior y generar un mayor conocimiento en la sumatoria interna de, Claro. de estos conocimientos. Claro, porque el autor habla de que tú puedes no aprenderte, puedes recordarte contenidos para una prueba express y te puede ir bien. Porque lo consumiste muy rápido y minutos antes te salvaste con un torpedito, lo leíste y vamos a dar la prueba y te va bien. Pero eso no es aprender, ni recordar. ¿Cachai? Porque eso, como no lo vinculaste con ningún conocimiento previo, no se va a guardar. No va a quedar en la memoria. Sí, de hecho, ¿Cachai? yo creo que de los grandes conocimientos que yo puedo decir como aprendizaje, no conocimientos, de los grandes aprendizajes, creo que la mayoría tiene que ver con experiencias, conversaciones o cosas que sucedieron y que me marcaron más allá de la lectura de una guía. Ujú. Sí, po. No tengo ningún recuerdo hoy que diga, no, es que esto yo lo aprendí mientras leía fervientemente. No. El aprendizaje lo tengo porque sucedió algo, porque pasó algo gracioso quizás, porque pasó algo muy llamativo y que de eso se desencadenó una conversación con un profesor a la pasada y que te dejó esta como perlita ahí y te hizo sentido con todo lo demás que tú estabas viviendo y que el día de hoy, además en perspectiva, me hace más sentido aún con la experiencia que yo he ido sumando en el trabajo y ahí decir, oye, qué bien, qué buen conocimiento y qué buena información tengo aquí y que la puedo replicar y utilizar casi en el día a día. Sí, pues eso tiene que ver con cómo se impregnan los conocimientos con las emociones fuertes, pues, y que lamentablemente muchas de las emociones son negativas. Y esas emociones negativas, más un recuerdo, es como un trauma, pues. Como yo con el fútbol. Claro, pues eso hace que te quedo para siempre. Para siempre, claro. Entonces, cuando la gente le agrega emocionalidad a esos conocimientos nuevos, y que es bacán, porque todo lo que hay es solamente en la cognición, po, en los estudios generales de la gente, po, el colegio, la universidad, y me gusta verlo desde el punto de vista de que también es motriz, po, porque finalmente el cuerpo, hay teorías de que tu cuerpo es una extensión de la mente o una extensión de lo cognitivo, y que funcionan muy similar, ¿cachai? Y me gusta creer que lo motriz y estas técnicas nuevas y todo suceden de la misma forma, ¿cachai? Que con un grado de emocionalidad y con conocimientos previos para que esas técnicas vayan evolucionando en el tiempo, ¿cachai? Bueno, razón por la cual, por ejemplo, en nuestra experiencia actual, el trabajo con los niños, o sobre todo con las niñas, Claro, se sí. vuelve fundamental el entender que el ambiente tiene que ser un ambiente muy entretenido, muy alegre, Sí. que genere una instancia donde se sientan, se puedan desenvolver como con tranquilidad. De forma segura, primero, sí. De forma segura no desde el punto de vista tanto, o sea, obviamente físico, o sea, que no se caigan, que no se golpeen, que no se rompan, pero que les dé una seguridad emocional Ujú. y que les permita reírse, les permita hacer bromas, les permita vivir una experiencia durante el entrenamiento para que, y volvemos a lo mismo, en el momento del aprendizaje técnico esté rodeado de cosas buenas y elementos agradables que le permitan a ella continuar en esto y no generar el trauma. Exactamente. Me recordé una frase de este autor que dice, no, es otro, que habla de cómo los niños aprenden, los niños. Y me acordé del clic que hiciste tú con los niños que entrenamos. Y que los niños necesitan dos bases muy importantes para aprender. Y que es la seguridad, que se sientan seguros, más allá de lo seguro físico, del porrazo, qué sé yo, pero que se sientan en un ambiente seguro y que los niños tengan la posibilidad de autoexplorar. Claro. Cuando los niños tienen esos dos pilares sostenidos en el tiempo, va ocurriendo la magia del aprendizaje. Y creo que yo no lo he visto muy desde ese punto de vista, como obviamente porque uno está como en la máquina del plan, de entrenar, de agendar. Y claro, la primera característica que yo veo en los niños que yo entreno tanto acá como en Te Mueves es como los niños se sienten seguros, po. Bailan en sus pausas, saltan, corren, tiran talla entre ellos, conversan diferentes conceptos de su vida y después comienzan a arriesgar.
uno siempre es como que se le viene el peso, ¿cierto? Pongámosle más peso. Pero no necesariamente tiene que ver con eso, sino con, oye, este movimiento lo podemos hacer no con 2 pies, con 1. Claro. O salto más alto. Y eso es autoexploración, porque uno no lo gestiona con la planificación, sino que se va dando de forma natural. A mí me gusta mucho ¿Cachai? el desafiarlas. El desafío, exactamente. Mira, vi esto. Yo sé que a ti... Eso es autoexplorar. A ti te sale, entonces buscamos, de repente nos colgamos en el TikTok o en Sí. el Instagram donde ven un video donde hay una actividad y tú, mira, esto, Ujú, con ese balón. ujú. Y donde es un juego, es una dinámica de juego, pero le estoy desafiando a una actividad motriz compleja. Claro. No sé, ponerse de rodillas sobre este balón de pilates, donde Ujú. fitball, y mantener equilibrio de rodillas. Algunas llegan y es como imposible. Ujú, Y después yo digo, ya, así y lanzar una pelota de tenis y recibirla de vuelta. ujú. Y así vamos jugando y después ya te lo piden. Y es Sí. como, y al final del entrenamiento, ¿puedo practicar un poco para ver si? Obvio, dale. Sí, po. Y se va generando solo y van buscando sus propios desafíos. Y después llegan con otro desafío de vuelta, donde tú dices, me vi esto, lo guardé y te lo muestran y tú dices, mira, está bueno, intentémoslo. Trae el implemento. Y ahí uno mismo también tiene que jugar un poco. Yo soy de los que juega un montón. Yo también busco el implemento y trato de hacer el desafío. Obviamente me sale el 20% de las veces. Sí, po. Ahí encontramos eso, me acordé de eso, de un tercer factor que es el juego. El juego tiene todo, po. El juego tiene reglas, el juego tiene estructura, el juego tiene, ojalá, seguridad, Ojalá. el juego tiene autoexploración. Caballito de Bronce no tenía esa. ¿Cachai? madre. Claro. Caballito de Bronce no. Entonces, no aplica como. el juego es vital en ese desarrollo, po, ¿cachai? Porque también hay una teoría que desarrolla un autor deportivo que dice que mientras más pequeños son los niñitos, menos estructura tiene tu entrenamiento. Menos calentamiento, menos partido Claro. principal, menos series, menos repeticiones. Pero mientras van creciendo los niños, van aprendiendo de esa estructura. Y a veces nos caemos, y me acuerdo, no sé, po, de mi inicio o de mis prácticas profesionales, que muy concentrado como, oye, que hay que calentar así, hay que respetar los tiempos. Y yo estaba con niños de un jardín infantil, po, Claro. en una práctica profesional. Entonces, es información que no siempre está a la mano, que nosotros también tratamos de entregarle a nuestros practicantes. Oye, no te preocupes tanto del tecnicismo, del calentamiento y de la movilidad. Claro. Bueno, preocúpate de otras cosas, bueno, preocúpate del niño que lo pase bien. Sí. Acá, Preocúpate de de hecho, que el niño esté seguro. de hecho, nos ha pasado que ¿Cachai? vamos variando el calentamiento dependiendo un poco de lo que uno ya va conociendo a los diferentes niños y va diciendo, a ver, hay niños que necesitan un calentamiento en que efectivamente los active porque Sí. vienen muy bajos. Sí. Vienen muchos del sueño, no sé, su viaje de... Me pasa el viaje. Me pasa que vienen durmiendo en el auto. Sí, pasa un montón. Entonces, 20 minutos, media hora o una hora de repente que llegan a viajar para poder llegar al lugar de entrenamiento y se duermen en el auto, los trae con una cara de sueño. Entonces, Sí. el calentamiento tienes que subirlo. Pero también tengo otros niños que llegan arriba, muy Ya. arriba, Ujú. excesivamente arriba. Hay que nivelarlo. Entonces, ¿cómo lo lleva? Hay que buscar otro tipo de calentamiento que en este caso no tiene que ver con vamos a activar, es casi como vamos a bajar un poquito. Claro. Calentamiento que tiene que ver con concentración, con toma de decisiones, con juego sentado, con respiración. ¿Para qué? Para que baje un poquito. Para regular. Para regular. Porque no necesariamente el calentamiento se tiene que entender como un momento para ponerse a punto para iniciar el entrenamiento, y eso no necesariamente en los niños tiene que ver con el calentamiento clásico, que es como movilidad, activación de core, activación de sistema No. circulatorio, frecuencia cardíaca alta, que es como el decálogo del calentamiento. No, y que por suerte ha cambiado un poco esa En cuestión los porque me tiene niños echado. no, pues, los niños es, a ver, ¿cómo viene? Bien. ¿Cómo lo necesito? Ya, hagamos algo para poder llevarlo hasta ese punto. ¿Ya? Y ahí el calentamiento varía un montón. Ya está puesta en marcha el entrenamiento. Pero sí, yo creo que ha sido bonito el aprendizaje que se ha generado mutuamente. Yo creo que también he aprendido un montón del trabajo con niños. Es que eso es lo otro, pues el proceso de... Trabajando con ellos. Bueno, Echando a perder. lesionando. No tanto. ¿Sabes qué? Yo siento que la piedra angular más débil, más que lesionarlo, es mantenerlos motivados. Sí. Más que lesionarlo. No. Siento que es difícil lesionar a un Es niño. muy difícil. Es muy difícil arruinarlo Es tanto súper físicamente, porque son muy flexibles. Lo que puede pasar, yo creo, es como más un porrazo. burnout, así como quemarlo y que odie el deporte. Claro, y eso. estresarlo. Yo creo que es más fácil. Y ese es mi mayor temor. Sí, porque lo que te iba a decir es que el aprendizaje siempre es bidireccional, po. Claro.
no es un proceso de aquí hacia allá, sino que siempre te entregan herramientas para que tú, cuando vuelvas a enseñar, aprendiste algo y con nuevas herramientas, ¿cachai? Claro. Eso es bacán. De todas maneras. Sí. Así que mientras más gente uno vaya echando a perder, arruinando más va aprendiendo. Total hay harto, Vamos total hay harto. aprendiendo. Está acá otro cabro chico. No son tantos los niños que entrenan, ojalá fueran. Hay harto. O sea, hay hartos niños sí, hay harto. Pero niños que entrenan y que sus papás se No, yo preocupan estoy de que completamente tengan un entrenamiento. completamente sesgado, amigo. Mi burbuja social muy sesgada. ¿Tuya? Porque Ay. todos giran en torno al movimiento, po, ¿cachai? Sí, pero no. Como O sea, mis amigos, ¿cachai? Todos los cabros chicos, todos se mueven. Entonces. Ah, sí, a ver, ya, porque practiquen algún tipo de deporte, actividad, o que sean inquietos, que se muevan, vayan a la plaza, sí, una cosa. No, me refiero como algo normado y estructurado, que vayan a un lugar a entrenar. Ah, ya. A eso me refiero. Ujú. ¿Ya? O sea, sean tantos los que los papás los llevan a entrenar a un lugar. Eso sí, siento que es mucho menor la cuota. Sí. Niños activos, un montón. Escuelitas de fútbol, Que escuelitas de practiquen deporte, en las plazas jugando. Sí, hay. Hay también un grupo importante, lamentablemente, de niños que no lo hacen y que prefieren una pantalla porque ya lo rompieron. Tú siempre terminas hablando de las Pero pantallas, es que los weón. papás que los rompen ahí, Te dan porque rabia, weón. salgo a la calle y veo cabros chicos pegados a la pantalla y me da una pena y una rabia al mismo tiempo. Sí. Pena por el niño, rabia por el papá. Entonces... Es como la nueva malnutrición del McDonald's. me Ahora. amargan la caminata de aquí de Le Fuerza al metro cuando veo un niño de 1 año en el coche con el celular enchufado. Me amargan la caminata. Yo voy feliz escuchando O en un música. restaurante. Vaya a comer. Sí, estoy tranquilo ahí escuchando música tranquila, el metro, tratando de abstraerme de la vorágine de Santiago, y me encuentro con esos espectáculos y... que me da rabia, loco. Pero bueno, tengo estos momentos de descarga donde nuestros 3 fans nos escuchan y espero que esos 3 fans lo tomen y digan, sí, cuando yo tenga un hijo no le voy a poner una pantalla al frente. Y al año. Raulito está en silencio, que para mí ha sido un placer hoy día haciendo el cierre. Yo quiero comenzar a hacer el cierre, me tengo que ir. Raulito ha sido un espectador. Probablemente opine que estamos hablando puras weas. Pero no me importa. Mira, no me importa en absoluto. Yo visualizo un comentario como uno de los capítulos más fomes que han grabado. Claro, sí, pero no me importa. Nada. Y puedo estar de acuerdo con él, pero no me importa. Podríamos, cuando lancemos este capítulo, que puede ser como en 3 semanas más, ojalá, vamos a hacer una votación si liberamos el micrófono de Raulito. Hashtag free Raulito. hashtag, Claro. hashtag free Raulito. Sí. Para quienes les interesa Liberen a la bestia. que Raulito nuevamente tenga su micrófono ahí. Y que sé que Raulito, Y no va por es que ti. sé lo bueno, no sé si bueno o malo, pero Raulito no tiene nada que perder. No le preocupan las funas, no le preocupan los Está ahí malos atrás, comentarios. con su cara tierna. No, nada. Sí. Nada. Nada me importa nada. Andresito, fue Ya. un gusto. Nos encontramos acá en Providencia, barrio Bellavista. Es fuerza. Así. Acérquense a ser felices. Qué lindo. Escúchennos. Acérquense a ser felices. Podríamos ser nosotros, como podría ser un McDonald's también. Está al lado. Está al lado. Está muy cerca. Escúchenos en nuestras 2 plataformas, que es YouTube y cada vez más YouTube Premium. Así que nos puede escuchar con el teléfono bloqueado, con mucha seguridad. En Spotify también estamos. Y vamos a tratar de subir más contenido en Instagram. Está pendiente, pero fue un gusto. Sí, como siempre, un gusto que nos hayan escuchado. Muchas gracias a nuestros 2,5 oyentes y esperamos poder continuar con este lindo podcast que nos convoca con el entrenador Luis. Semana a semana, no sé. No sé. Ya, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Un abrazo.